Sean bienvenidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les saluda José de Jesús Cruz y Baja y nos encontramos en su programa El Pleno en Vivo. Este día el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país continuará conociendo de la contradicción de tesis, expediente número 81, diagonal 2017, una contradicción de tesis de criterios entre los sustentados por diversos tribunales colegiados del Poder Judicial de la Federación. Un asunto importante en términos constitucionales y legales. Constitucionalmente, en el aspecto procesal, se enmarca en lo que establece el artículo 107, fracción 13ª de la Constitución Política Federal. En el ámbito legal, en el orden procedimental, importante lo que establecen los artículos 226 y 227 de la Ley de Amparo vigente. En el ámbito constitucional sustancial, importante el contenido de los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el ámbito legal, en el aspecto sustancial, importante el estudio que se realiza en esta contradicción de tesis del artículo 181 de la Ley de Amparo. Un asunto importante cuando se analiza la figura de los alegatos establecida en el contexto del artículo 181 de la Ley de Amparo vigente. Un elemento importante que lleva al planteamiento de la tesis en esta contradicción y que es precisamente dilucidar acerca de los alegatos en el juicio de amparo directo y si es una obligación de los tribunales colegiados pronunciarse respecto de estos alegatos en el contexto precisamente de la presentación de estos alegatos realizada dentro de los 15 días que mandata el artículo 181 de la Ley de Amparo y que plantea elementos importantes respecto de esta situación de orden discrecional de los tribunales colegiados para en su momento realizar el pronunciamiento o si existe la obligación que se plantea en el ámbito de lo que establece la Constitución Política Federal y la Ley de Amparo. Un planteamiento importante cuando una de las partes en esta contradicción de tesis establece que no existe la obligación para que se pronuncie el tribunal colegiado respecto de los alegatos y otra de las partes que interviene en la contradicción de tesis establece que es una obligación realizar el estudio de estos alegatos y realizar el pronunciamiento correspondiente. Un elemento importante de estudio precisamente en el contexto de lo que establece la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los antecedentes correspondientes en el ámbito precisamente del estudio de los alegatos, si estos alegatos forman parte o no de la litis y si existe la obligación de pronunciarse en este sentido, es una de las vertientes importantes respecto de los precedentes, una situación respecto de la jurisprudencia de que los alegatos no forman parte de la litis respecto precisamente de la consideración de la estructuración de esta litis a partir del acto reclamado con los conceptos de violación correspondientes como una de las primeras vertientes importantes en el estudio y la comprensión de la litis, además del informe justificado y las pruebas aportadas, la consideración de que los alegatos no forman parte precisamente de la litis y por tanto no existiría la obligación para realizar el pronunciamiento correspondiente respecto de los alegatos. En tanto, otra consideración importante respecto de los precedentes en la otra vertiente apuntan fundamentalmente a considerar precisamente a los alegatos dentro del contexto del derecho procesal y la consideración de aportar precisamente estas opiniones a través de los alegatos para fortalecer los puntos de vista y facilitar también un principio de la concentración en el orden constitucional y uno de los elementos importantes insertos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los elementos respecto de este planteamiento para considerar a los alegatos como una de las vertientes fundamentales en este aspecto procesal y realizar de esta manera el estudio y el pronunciamiento respecto de los alegatos. Estos son algunos de los puntos de vista a considerar en el estudio de esta contradicción de tesis número 81, diagonal 2017, que analiza el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Constitucional de nuestro país. Un elemento fundamental, el estudio
estudio de este artículo 181 de la Ley de Amparo, donde se plantea precisamente esta consideración de los alegatos que se rinden en su momento cuando es admitida la demanda y la consideración de participar precisamente a través de esta rendición de los alegatos dentro de los 15 días posteriores a que se realiza la notificación del auto correspondiente de la admisión, y también la consideración del amparo adhesivo como otro de los elementos importantes contenidos en este artículo 181. La presentación de los alegatos y, por otra parte, el amparo adhesivo son las dos figuras precisamente que se establecen en este artículo 181, y el estudio en específico en esta contradicción de tesis sustentada entre tribunales colegiados del Poder Judicial de la Federación se plantea precisamente la situación de la obligación o no de realizar el estudio de estos alegatos y la situación de que si es una facultad discrecional del órgano colegiado pronunciarse al respecto. Estos son algunos de los elementos importantes a tener en cuenta, y la consideración en el aspecto procesal respecto de que la existencia de la presentación de los alegatos considera una participación importante respecto de los derechos del proceso correspondiente, del debido proceso, como uno de los elementos importantes a tener en cuenta esta vertiente de la posibilidad de presentar los alegatos como un aspecto procesal importante, y por la otra el pronunciamiento o no que deba realizarse en este sentido de acuerdo a los precedentes que hemos comentado. Estos son algunos de los puntos fundamentales en el seguimiento de esta contradicción de tesis 81/2017. En este momento iremos a una pausa y volvemos con ustedes con más comentarios al respecto. Vamos a la pausa. Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Se abre la sesión. Señor secretario, denos cuenta, por favor. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 78 ordinaria, celebrada el martes 7 de agosto del año en curso. A su consideración el acta, señoras ministras, señores ministros. No hay observaciones. En votación económica se aprueba. Continuamos, señor secretario. Sí, señor. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la contradicción de tesis 81/2017, suscitada entre los tribunales colegiados segundo en materia de trabajo del sexto circuito y octavo del circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, bajo la ponencia del señor ministro Pardo Rebolledo y conforme a los puntos resolutivos a los que se dio lectura en sesión anterior. Gracias. Continuaríamos, señor ministro Pardo, con el asunto, por favor. Sí, señor presidente. Solo quisiera indicar, ya como lo adelantaba yo en la sesión anterior, que tal vez el rubro de la tesis que se propone no resulta del todo claro, y por eso había yo propuesto ser más enfático en la circunstancia para resolver esta contradicción de tesis de que, en primer lugar, los alegatos deben ser estudiados por los tribunales colegiados en los amparos directos. Pero como consecuencia de esto, y para resolver la contradicción de tesis, que si bien se tiene obligación de estudiarlos, no se tiene obligación de en todos los casos plasmar por escrito ese estudio en la sentencia respectiva, solo en aquellos casos que lo ameriten. En pocas palabras, esta sería la línea sobre la que, viene propuesto el proyecto, pero haciendo énfasis en esta circunstancia, porque el aspecto de discrecionalidad creo que es el que genera algunas diferencias, y estoy totalmente de acuerdo. Eliminemos el tema de la discrecionalidad, digamos que siempre hay obligación para estudiarlos, pero que no siempre hay obligación de plasmar ese estudio en la sentencia, solo en aquellos casos en que así lo amerite. Y en esa medida, claro, dejando a salvo, como ya lo señala la propia tesis, los temas de
que se invoquen causales de improcedencia o algunas cuestiones relacionadas con presupuestos procesales que desde luego deben ser analizados y plasmados el estudio expresamente. Pero sobre esta base, si me lo permite el Pleno, haría yo esta propuesta con estas adaptaciones. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Los ajustes que ha hecho el señor ministro ponente facilitan mucho el sentido de mi intervención. La había reservado hasta saber exactamente, a partir de los planteamientos que aquí se formularon, cuál podría ser la modificación que presentara este criterio. Esencialmente estoy entonces de acuerdo en que no es un tema de carácter discrecional. Por alguna razón no solo lógica sino jurídica, la ley contempla la posibilidad de las partes de presentar alegatos. Y es muy cierto, como el propio proyecto lo expresa, que aquello que se formula como alegato puede implicar no solo lo que esencial y técnicamente se conoce como alegato, sino el invocar incluso una causal de improcedencia, cuestionar un tema de legitimación, un tema de extemporaneidad o cualquiera que ustedes imaginen, siempre argumentando que se trata de un alegato, aun cuando esencial y genéricamente pudiera ser una alegación. Para nosotros el alegato tiende a ser una recapitulación de lo sucedido en el procedimiento y hay quienes incluso los han considerado como alegatos de bien probado. Entendiendo que la tesis se circunscribe al amparo directo en donde no hay pruebas o excepcionalmente se puede admitir alguna, mas no siendo el caso de dictar una sentencia para las excepciones, sí creo entonces que no es una facultad discrecional, que cumple una función procesal establecida allí. Considerar que si el contenido de los alegatos implica una circunstancia ya no posible de planteamiento porque se estén ampliando los conceptos de violación, se formulen nuevas defensas o se cuestionen aspectos procesales derivados del propio juicio en el cual se promovió el amparo, todo tiene una explicación y en un principio de seguridad jurídica yo sí estimo que los alegatos siempre deben llevar una reflexión por parte del órgano jurisdiccional, ya para decir que no los estudia por inoperantes en tanto solo reproducen, implementan, adicionan o crean conceptos de violación, o en su caso cuando sí sea necesario. Por lo menos entiendo que la certeza que busca la norma es darle al propio quejoso la seguridad de que lo que produjo como alegatos tiene un resultado positivo o negativo. Y nada cuesta para el juzgador decir, y por lo que hace al escrito de alegatos, estos no son atendibles en tanto solo reproducen y complementan los conceptos de violación, formulan nuevos conceptos de violación o lo que sea correspondiente. Insisto, su existencia en la mecánica procesal tiene una razón. Y aun cuando pudiéramos considerar que estos se advirtieron, se razonaron, pero no se plasmaron, es tanto como facilitar. Sí los vi, pero no te digo nada. No creo que sea gravoso para una sentencia, para un juzgador, si advierte, porque los tiene que revisar, que los alegatos no son propiamente lo que entendemos como alegatos, tendría que decirlo. Y por lo que hace al escrito de alegatos, estos no son de atenderse en la medida en que la respuesta, o a partir de los alegatos, se responde lo que tenga que darse. Por ello yo, ahora que se dice que no es discrecional, entiendo y comparto todos los fundamentos de este criterio, solo que sí creo que sea una obligación del juzgador, por certidumbre jurídica, expresar por qué no los estudia, como cuando se revisan las causales de improcedencia. No tienen por qué ser estudiadas las que contiene la ley de amparo, simple y sencillamente el juez cumple con su función al decir no advierto causal de improcedencia alguna. Esto hace la certeza al quejoso de que por lo menos le pasó examen al asunto. Y los alegatos en ese sentido tienen esa función, por ello creo que, no siendo discrecionales, merecen un pronunciamiento cualquiera que éste sea. El juzgador lo tiene a la mano y lo único que tiene que hacer es expresarlo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro.
¿Alguien más, señor ministro Medina Mora? Señor presidente, con la ajuste o matiz que propone el ministro ponente, yo estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento. Me parece, desde luego, que hay oportunidad de plantear amparo adhesivo. Obviamente la autoridad no lo puede hacer, pero hace el informe justificado. Ahí es donde realmente contesta cuáles son las razones y los fundamentos que lo llevaron a hacer la cuestión que está precisamente en la litis. Por lo demás, yo estoy de acuerdo en que alegatos hechos formalmente en escrito o no, de todas maneras se escuchan. Si son de atenderse, pues evidentemente en la práctica se cambian o se ajustan o se modulan los criterios. Por lo que hace a las causas de improcedencia, pues eso sí, por obvia razón, si es de atenderse, pues no existe opción de no hacerlo. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señora ministra Piña. Sí, gracias, señor ministro presidente. Yo estoy de acuerdo con el proyecto y con las modificaciones que sugirió el ministro Pardo. El tema, a mi juicio, no era si el juez debe estudiar o no estudiar los alegatos. Siempre se estudian, o en este caso en amparo directo los magistrados, siempre se estudia, sino el tema central era si tenía que haber una referencia expresa en el momento de dictarse la sentencia respectiva. Como lo estableció el ministro Pardo en la acción del lunes, pues dependerá de cada caso concreto. Si se trata de alegatos de bien probado, necesariamente tendrá que haber una referencia en función de la fundamentación y motivación de la propia sentencia. Pero si no son alegatos propiamente dicho, porque constituyan reproducción de conceptos de violación, no tendría caso que el juez obligara a pronunciarse con respecto a estos tipos de argumentos y que no en sí mismo no causaría ningún perjuicio a la parte, aun cuando no se refiriera, si no fueran alegatos de bien probado. Y finalmente me parece que la misma hipótesis que establece la tesis, que las causales de improcedencia sí se tienen que se haga valer en los alegatos, sí se tiene que hacer referencia expresa en la sentencia, esto para precisión, porque no va a derivar de los alegatos, sino en una regla establecida tanto en amparo indirecto como en amparo directo, que todas las causales de improcedencia se tienen que estudiar en la sentencia. Ahora, si esta causal de improcedencia se hace valer en los alegatos, lógicamente donde se haga valer lo tendrá que referir el juez, o en este caso los magistrados en amparo directo. Pero con esa precisión pues quedará más claro, digo, para mí no deriva que lo digamos en la tesis. Si en los alegatos lo hicieran o en cualquier otro escrito, se tendría que contestar por el tribunal colegiado, al margen de que estuviera en los alegatos o no, pero como regla del juicio de amparo en vía de indirecto o directo. Pero no está de más para mayor precisión, entonces yo estoy de acuerdo con el proyecto modificado. Gracias, señora ministra. Señor ministro Saldívar, por favor. Gracias, señor presidente. Yo en este asunto me posicionaré de la siguiente forma. Primero, yo no comparto las consideraciones del proyecto en gran medida porque parten del supuesto de cómo se ha entendido el amparo adhesivo por este Tribunal Pleno, y yo he estado reiteradamente votando en contra, incluso he quedado en minoría en las jurisprudencias respectivas. Sin embargo, me parece que es hasta cierto punto irrelevante, porque aún con la otra concepción del amparo adhesivo es válida la conclusión de la tesis, de tal suerte que yo votaré con el proyecto separándome de consideraciones y haré un voto concurrente y aclaratorio para explicar la parte que no coincide con lo que yo he votado previamente, pero me parece que la tesis, además con las modificaciones que nos ha propuesto el ministro ponente, es correcta, es adecuada y me parece que viene a ser un criterio valioso para evitar complicaciones mayores en este tipo de procesos. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señores ministros, señora ministra Luna.
Gracias, señor presidente. Yo estoy de acuerdo con la propuesta también del proyecto modificado. Me esperaré a ver el engrose para ver cómo quedan las modificaciones, sino en todo caso para formular un voto concurrente. Lo que a mí me gustaría, si es que el señor ministro lo acepta y si no también será parte de mi voto concurrente, es que sí se ciñera la tesis a los casos que están siendo materia de la contradicción, que son amparo directo. Yo creo que sí hay diferencia entre los alegatos de amparo indirecto y los alegatos que se dan en amparo directo. ¿Por qué razón? Porque en amparo indirecto pues tenemos un procedimiento en el que las partes están pues prácticamente conformando una litis dentro de este procedimiento donde se están ofreciendo pruebas, donde los alegatos que se puedan formular pueden ser de diferentes situaciones y que esto pudiera llegar a dar lugar a otro tipo de interpretaciones. En el amparo directo, que es el caso que se nos está presentando, pues aquí tenemos ya un asunto prácticamente concluido, proviene de un juicio que ya en materia ordinaria se llevó a cabo y se concluyó con una sentencia. Entonces, el informe justificado en el juicio de amparo directo es el propio expediente, lo que ya se llevó a cabo en el procedimiento ordinario. Entonces, sí se pueden formular alegatos, desde luego es parte de esta posibilidad que la pueden hacer las partes y que desde luego aquellas que participaron como actor y demandado en el procedimiento correspondiente, pero que en un momento dado, y creo que también a eso se ciñe esta contradicción, que es a los terceros interesados, porque aquí si viene de un procedimiento jurisdiccional, la autoridad responsable va a ser quien emitió la sentencia. Y quien emitió la sentencia pues no va a formular alegatos, porque es un órgano jurisdiccional que no tiene por qué defender una resolución que tiene la obligación de ser imparcial. Entonces, la autoridad responsable no la va a formular. ¿Quién la va a poder formular? El tercero interesado, que fue la autoridad demandada o el demandado particular en el juicio ordinario. Entonces, y a eso está prácticamente ciñéndose los hechos que son el antecedente de los asuntos que informan esta contradicción de tesis. Entonces, a mí me parece correcto, como lo ha explicado ahorita el ministro Pardo, cuál es la diferencia en que se plasmen o no en la sentencia. Sí, el ministro Pérez Dayán hace rato decía, las causales de improcedencia tenemos la obligación de estudiarlas, claro que sí, y oficiosamente, pero no tenemos la obligación de decir en la ejecutoria o en la resolución, y no se da la primera porque no es autoridad responsable la Suprema Corte, y no se da la segunda porque no hubo un juicio previo. O sea, no tenemos que estar diciendo todo eso, simplemente tenemos la obligación de contestar cuáles, las que se nos hacen valer, o las que oficiosamente consideramos son fundadas. Entonces, esto es totalmente cierto. ¿Las tenemos que estudiar? Claro que las tenemos que estudiar, son parte del expediente, son parte del análisis que como juzgadores tenemos que llevar a cabo. Aquí lo importante es, ¿se tienen que plasmar o no en la resolución? Y ahí es donde la tesis, y con la explicación que ahora da, modificando el criterio el señor ministro, que de alguna manera ya lo venía comentando en el proyecto anterior, pero creo que se aclararía muchísimo esta situación, no necesariamente hay que tomarlos en cuenta, y esto va acorde con los criterios que de alguna manera ya se habían expresado por este pleno y por los tribunales, en el sentido de que los alegatos no forman parte de la litis. ¿Por qué no forman parte de la litis? Porque hay varios tipos de alegatos. Ya se mencionó por alguno de las señoras y los señores ministros, hay varios tipos de alegatos. Los más comunes a los que normalmente se refiere esta tesis de que no forman parte de la litis son aquellos que reproducen de alguna manera los argumentos de la demanda, los argumentos que se dieron en la contestación. Bueno, ¿para qué se van a reproducir si de todas maneras es una reiteración de lo que se está retomando en la demanda, en la contestación, en el informe justificado?
Bueno, pues ya la litis está conformada con ellos, por esa razón se ha dicho no forman parte de la litis. Sin embargo, dentro de los alegatos y más en el juicio de amparo directo, cuando el que viene a formularlos es, como en este caso, el tercero interesado, que en muchas de las ocasiones es la autoridad demandada, que también puede ser el particular, la autoridad demandada en el juicio ordinario. ¿Qué sucede? La autoridad demandada, ¿qué es lo que va a hacer? Pues a formular un escrito de alegatos que en términos del 181, recordemos, tiene la obligación de darle 15 días el juzgador para que los presente. Y en estos nos puede decir, oye, fíjate que la demanda es improcedente, ya se había mencionado aquí. Bueno, pues eso lo está haciendo valer en sus alegatos. Desde luego que lo podemos hacer nosotros oficiosamente, pero no quita la posibilidad de que el tercero interesado los pueda aducir en su escrito de alegatos. Bueno, pues eso sí hay obligación de contestarlo. ¿Por qué razón? Porque o bien estuvimos de acuerdo con la propuesta de improcedencia, o bien al no estar de acuerdo con ella hay que desestimarla porque es una propuesta de procedencia. Ese tipo de situaciones sí se tienen que tomar en consideración. Y otra muy importante en materia de amparo directo, en alegatos se pueden aducir muchísimas cuestiones que de alguna manera son impedimentos técnicos que no nos permiten analizar el fondo del asunto, pero que tampoco traen como consecuencia su improcedencia. ¿Por qué? ¿Qué acarrearían? La inoperancia del concepto de violación. Y esto es, por ejemplo, cuando se nos aduce, este argumento ya fue tratado en otro juicio. En juicio de amparo indirecto, pues equivaldría a una causal de improcedencia y acarrearía como consecuencia el sobreseimiento. En juicio de amparo directo, no. ¿Por qué? Porque nuestro acto reclamado nada más es la sentencia. Y si ese argumento o esa ley fue tratada en otro asunto, no va a acarrear el sobreseimiento en el juicio, pero sí la inoperancia en el tratamiento del concepto de violación. Entonces, ese tipo de alegatos yo creo que sí son necesarios contestarse y en un momento dado determinarse si se da la inoperancia o no se da la inoperancia. ¿Por qué? Porque equivalen a estos impedimentos técnicos que de alguna manera no permiten el pronunciamiento en el fondo. Entonces, cuando se trata de este tipo de situaciones, yo creo que son alegatos que bien deben de alguna manera tomarse en consideración. Entonces, por estas razones, a mí me parece que sí se debe de ceñir al juicio de amparo directo, que es el problema a tratar, y que en un momento dado hay que analizar el caso concreto para saber si no se trata solamente de los alegatos que son repetición de lo que ya se dijo en la demanda y en la contestación, o son alegatos que acarrean la improcedencia del juicio, el sobreseimiento o la inoperancia del análisis de los conceptos de violación. Entonces, cuando se trata de este tipo de circunstancias, sí hay la obligación del juez de amparo de hacer un pronunciamiento. Esa sería mi intervención, señor presidente, en la inteligencia de que si no se hiciera ninguna modificación al respecto, yo elaboraría un voto concurrente. Gracias, señor presidente. Gracias. Señor ministro Lainez. Gracias, ministro presidente. Yo también estoy de acuerdo con el proyecto modificado que ahora nos propone el ponente. Yo entiendo que, tal y como lo dice la ministra Luna Ramos, sí está limitándose únicamente al amparo directo. En todo caso, el rubro señala que solo es para amparo directo. Y creo que esto también se conlleva muy bien con el resto de la tesis. Voy a leer solamente esta parte final donde nos dice, en el entendido de que si existiera alguna incidencia o cambio de criterio a partir del estudio de dichos argumentos, sí resultaría necesario hacer referencia en la sentencia. Como por ejemplo, lo pone como un ejemplo, el análisis de una causal de improcedencia, pero entiendo que también entrarían estas incidencias. Yo había señalado, no sé, argumenté una falta de personalidad, la autoridad, por ejemplo, sobre el quejoso, pero también estos ejemplos que da la ministra Luna creo que están, recogidos precisamente en la sentencia. Cualquier otra incidencia o cambio de criterio a partir de ese estudio, eso sí se tiene que reflejar. Por eso yo estoy de acuerdo y entiendo que sí es para amparo directo. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro Lainez. ¿Alguien más, señores ministros?
Señor ministro Franco. Muy brevemente, señor presidente. Cuando yo escuché la posición del ministro Cosío, tuve la duda de si efectivamente con el cambio de redacción en el artículo 181, antes 180, podría considerarse la interpretación que él manifestó, es decir, que este cambio entre podrán presentar sus alegaciones para que en el plazo de 15 días presenten sus alegatos, ¿no?, podría implicar que el cambio obedece a hacerlo obligatorio. La frase sigue siendo un poco ambigua y puede interpretarse en los dos sentidos. Sin embargo, llego a la conclusión de que quizás simplemente fue un cambio de estilo para decir lo mismo, porque el precepto se modificó en otros aspectos. Y creo que eso fue digamos, aunque como bien lo dijo, y también nosotros revisamos todos los antecedentes legislativos y no encontramos ninguna explicación de esto, la verdad es que el artículo se modificó para incorporar cuestiones diferentes al 180 abrogado o derogado. Consecuentemente, por estas razones yo sigo pensando que no encontré, dicho de otra manera, realmente un sustento para pensar que lo que se buscaba es que fuera obligatorio presentar los alegatos. Por estas razones, separándome también de alguna consideración del proyecto y atento a que el señor ministro nos pueda facilitar el engrose, votaré con el sentido del proyecto. Gracias, señor ministro Franco. ¿Alguien más, señores ministros? Yo también, para mí los alegatos, en realidad, como se formulan, deben ser simplemente argumentos que refuercen lo que se haya dicho en el escrito correspondiente de alguna de las partes. Porque si se introducen nuevos argumentos o nuevos conceptos de violación o agravios en su caso o lo que fuere, estaríamos en una alteración de la litis y eso impediría inclusive a la contraparte que pudiera participar correctamente, procesalmente, en ese nuevo planteamiento litigioso. Yo lo veo simplemente como un refuerzo, como una argumentación, haciendo mención a algunas pruebas, alguna cosa, pero nada más. Ahora, esos alegatos en donde se dice que se pueden presentar también argumentos en relación con improcedencia, esa parte, aunque esté en un escrito que se llame alegatos, para mí es una promoción. Están haciendo una promoción ante el juez, haciéndole ver que hay una causa de improcedencia que debe atender y que desde luego por ser de orden público no puede dejar de atender. No es propiamente el hacer valer una causa de improcedencia, por ejemplo, no es hacer valer un alegato, es hacer ver en una promoción una realidad procesal que debe tomarse en consideración, ahí sí, como un estudio del juez. No es para mí, yo lo distingo de lo que es propiamente un alegato. En este caso, los alegatos en el amparo pues son simplemente el refuerzo o una narrativa de lo que se vio en el expediente, pero no un nuevo planteamiento de argumentos de inconstitucionalidad o de agravio en relación con alguna de las partes. Por eso, sustancialmente yo puedo estar de acuerdo con el planteamiento del señor ministro Pardo, aunque quizá para el engrose tenga yo que hacer algunas aclaraciones al respecto. En fin, creo que con lo que hemos... Señora ministra Piña. Sí, gracias. Nada más para precisar mi voto. Yo sí considero que tratándose del amparo directo, los alegatos sí formarían parte de la litis. Por lo que yo sí estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, como lo expresó el ministro Pardo al término de la sesión y de la jurisprudencia, es que si bien en las consideraciones hablamos de que alegatos no forman parte de la litis, es el amparo indirecto. Aquí estamos hablando del amparo directo. Y en el amparo directo, lo que está diciendo al final la tesis con el proyecto modificado, con lo que yo coincido, es que dependerá de cada caso si tiene que haber un pronunciamiento expreso al respecto.
no se pone en duda, porque además es una formalidad esencial del procedimiento, que en este caso los magistrados estudian los alegatos. Claro que lo estudian. Simplemente, si es su obligación, hacer una referencia expresa de lo que se plasmó en lo que se denominó escrito de alegatos. Pues dependerá de cada caso, para la debida fundamentación y motivación de la sentencia, como lo expresó el ministro Pardo. Por eso yo coincido con la tesis, a lo mejor no con todas las consideraciones. Un ejemplo clásico que dijo la ministra Luna es cuando se plantea en el amparo directo la inconstitucionalidad de leyes. Esta inconstitucionalidad de leyes no fue estudiada por la sala fiscal y las autoridades, en este caso Procuraduría Fiscal de Federación, por ejemplo, cuando se trata de amparo administrativo, a través de los alegatos sí nos hacen valer no causales de improcedencia propiamente dicho, sino inoperancia de los conceptos de violación relativos a la inconstitucionalidad de leyes del amparo directo. Esto, a mi juicio, sí se tendría que analizar en la sentencia, pero dependerá de cada caso concreto. Yo entiendo el proyecto como fue presentado, que se refiere al amparo directo y con las modificaciones que propuso el ministro Pardo, tal y como las propuso, que hay obligación, pero dependerá si existe la obligación de estudiarlos o analizarlos. Pero expresamente referirse, pues dependerá de cada caso en concreto y en función de la fundamentación y motivación de la propia sentencia del juez. Por eso yo estoy de acuerdo con la tesis como la está proponiendo y con las modificaciones correspondientes. Gracias, señor presidente. ¿No hay más argumentos, señor ministro Pardo? Gracias, presidente. Simplemente para comentar que desde luego me haré cargo de algunas de las propuestas que se han expuesto en la intervención de las señoras y los señores ministros y que desde luego pues pondremos a su consideración el engrose respectivo para poder ver si fueron recogidas adecuadamente estas observaciones. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. No habiendo más participaciones, vamos a tomar la votación. Señor secretario, por favor. Sí, señor ministro. Con el proyecto modificado. Señor ministro Cosías. En contra, creo que si hay obligación, se tiene que determinar en la propia resolución, en términos del segundo párrafo, el 17, anuncio un voto particular. Ministra Luna Ramos. Con el proyecto modificado, reservándome la formulación de un voto concurrente. Señor ministro Franco González. Con el proyecto, separándome de algunas consideraciones. Señor Saldívar. Con el proyecto modificado, en contra de algunas consideraciones y anuncio voto concurrente y aclaratorio. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto modificado. Señora ministra Piña Hernández. Con el proyecto modificado, reservándome un voto concurrente, pero en función de lo que presenta el ministro Pardo, como ya lo anunció. Señor ministro Medina Mora. A favor del proyecto modificado. Señor ministro Landis. Con el proyecto modificado. Señor ministro Pérez Dayán. Con el proyecto modificado, haciendo reserva. Señor ministro presidente Aguilar Morales. También con el proyecto modificado. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 10 votos a favor de la propuesta modificada del proyecto. La señora ministra Luna Ramos reserva su derecho a formular voto concurrente. El señor ministro Franco González Salas vota en contra de algunas consideraciones. El señor ministro Saldívar Ledo de la Rea en contra de algunas consideraciones y anuncia voto concurrente y aclaratorio. Y los señores ministros Piña Hernández y Pérez Dayán también reservan su derecho a formular voto concurrente, con voto en contra del señor ministro Cosío Díaz, quien anuncia voto particular. Bien, con ello queda entonces resuelta la contradicción de tesis 81 diagonal 2017. Atendiendo a la hora de que nos encontramos. Perfecto. Sí me informa el señor ministro, me recuerda el señor ministro Pardo que el siguiente asunto está vinculado con este. Si no tienen inconveniente, podríamos atender al siguiente asunto de la lista. Señor secretario, por favor. Sí, señor ministro. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la contradicción de tesis 11 diagonal 2018, suscitada entre los tribunales colegiados segundo en materia de trabajo del sexto circuito, segundo en materia de trabajo del séptimo circuito y primero del circuito del centro auxiliar de la cuarta región, bajo la ponencia del señor ministro Pardo Rebolledo y conforme a los puntos resolutivos que proponen.
Primero, devuélvanse los autos de los amparos directos 566 diagonal 2016 y 600 diagonal 2016 al Pleno Especializado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito para que, de acuerdo a su competencia legal, resuelva lo que en derecho proceda de conformidad con lo establecido en el primer considerando de esta resolución. Y segundo, se declara sin materia la contradicción de tesis a que este toca se refiere en términos de lo dispuesto en el quinto considerando de este fallo. Gracias, señor secretario. Les pregunto si de los primeros considerandos de trámite están o tienen alguna observación, señores ministros. ¿No tienen observaciones en los primeros 4 considerandos? Si no hay en votación económica, les pregunto si se aprueban. Y a continuación sería, señor ministro Pardo, el planteamiento. Sí, señor presidente, muchas gracias. Esencialmente, en esta contradicción de tesis se plantea el mismo problema que ya fue resuelto en la anterior, en la 81 diagonal 2017, y en virtud de esa circunstancia, en esta con la que se dio cuenta, la 11 de 2018, se propone dejarla sin materia. Esa sería la propuesta, señor presidente. ¿Está a su consideración la propuesta del señor ministro Pardo respecto de que quede sin materia esta contradicción de tesis? Si no hay observaciones, en votación económica se aprueba. Queda aprobado y, en consecuencia, con ella hay resolución definitiva en esta contradicción de tesis 11 diagonal 2018. Levanto la sesión a continuación y los convoco, señoras y señores ministros, a la próxima sesión pública ordinaria que tendrá lugar en este recinto a la hora acostumbrada el próximo lunes. Se levanta la sesión. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno estudia y resuelve esta contradicción de tesis, expediente número 81, diagonal 2017, vinculado al estudio de la figura de los alegatos establecidos en el contexto del artículo 181 de la Ley de Amparo vigente, un elemento importante respecto de la figura de los alegatos en el juicio de amparo directo y el planteamiento respecto de si debe haber un pronunciamiento por parte del tribunal colegiado respecto de los alegatos planteados en el juicio, un elemento importante en función precisamente del periodo que se establece en este artículo 181 de la Ley de Amparo, los 15 días que se tienen para realizar en su momento los alegatos o promover el juicio correspondiente, el amparo adhesivo, un planteamiento importante que se centra fundamentalmente en esto que es facilitar la posibilidad del planteamiento de los alegatos. Ese es el primer elemento importante en el resolutivo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se da precisamente en el aspecto del proceso mismo y el debido proceso, con la existencia de esta etapa correspondiente al planteamiento de los alegatos, sin que exista la obligación para que en la sentencia correspondiente se plasmen elementos vertidos precisamente de los alegatos, y esto estaría en función del estudio que realicen los integrantes del tribunal correspondiente. Este es un planteamiento que elimina precisamente el aspecto de discrecionalidad que originalmente se había planteado en el estudio de este asunto, un planteamiento que lleva, como hemos señalado, a la existencia de esta posibilidad procesal del planteamiento de los alegatos de acuerdo a como se establece en el artículo 181 de la Ley de Amparo, el estudio que realiza el tribunal colegiado correspondiente de estos alegatos y en su momento la integración de estos elementos de acuerdo a las consideraciones del caso en específico, la posibilidad de plantearse en la sentencia o bien prescindir precisamente de algunos de estos elementos. Este es el resolutivo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos del estudio de este artículo 181 de la Ley de Amparo. Agradecemos a todos ustedes la atención a su programa El Pleno en Vivo. Se despide José de Jesús Crucibaja, invitándoles para que en punto de las 9 de la noche puedan dar seguimiento, acceso directo en el espacio noticioso del canal judicial. Gracias por su atención.